Bienvenidos a este vuestro primer programa del misterio. Programas que nacen de vuestras inquietudes, de esas cosas que os preguntáis, de las que hablamos normalmente, e inclusive queréis descubrir, descifrar. Y sobre todo queremos terminar de entender muchas de las cosas que suceden, que pasan. Que a lo mejor no las comentamos diariamente con nuestros vecinos o con esas personas más cercanas, pero que verdaderamente sí que tendríamos mucho más en común de lo que pensamos. Muchos son vuestros testimonios y sobre todo muchas son esas experiencias que la vida nos da con un toque de misterio donde la mayoría de las veces no sabemos si verdaderamente hay mucho de nosotros mismos, ¿no? Que quiere terminar de saber, quiere terminar de descifrar esos códigos celestiales, esos códigos universales que están al alcance de todos, pero que muchas veces pues se ponen un poquito traviesos. En estos vuestros programas del misterio, en esta ocasión vamos a comentar, vamos a hablar, vamos a citar y nos vamos a basar sobre todo en, pues algunas experiencias que muchos de vosotros tenéis, otras muchas personas reconocidas tienen, han pasado y las han dejado plantadas tanto en libros como, en diferentes medios, YouTube, o cualquier medio que sea cercano a vosotros, ya que vosotros sois los protagonistas de todos y cada uno de las cosas que llegan a vuestras manos, da igual que sea un canal de YouTube, un vídeo, una reflexión, una meditación, un comentario, una frase y sobre todo esas señales que ya sabéis, no solo hay que creer, sino que verdaderamente hay que tener bastante presente, sobre todo en esos momentos donde parece ser que nos cunde un poco el pánico, el terminar o de cuadrar una cosa, entender una situación y sobre todo el saber que nunca ocupa lugar. En esta ocasión vamos a hablar sobre si existe vida después de la muerte. Ya comento que mucho se ha escrito, mucho se ha hablado. Y yo voy a contaros muchas de mis experiencias, tanto personales como de personas cercanas a mí, que me han trasladado sus pareceres, sus opiniones, su forma de ver o de entender este tema, ¿no? De la vida después de la muerte. ¿O qué pasa? ¿Todo se acaba aquí? Porque seamos creyentes o no, si sois creyentes con mucho más motivo, se supone que deberíamos de creer en que hay algo después de esto llamado vida. Y si no sois creyentes, pues conozco a muchísimas personas que sí que han podido comprobar que existe, algunos lo llaman energía, otros lo llaman un no sé qué, que puede tender esas manos, que puede abrir esos abismos y sobre todo que puede terminar de encajarnos, de cuadrar muchas de las cosas que tenemos muy descuadradas en este plano. Porque en este plano estamos como muy interesados en ese día a día. Y normal, ese día a día nos da de comer, ese día a día nos hace que socialmente pues tengamos un núcleo, un grupo de amigos, de amistades, de parejas, de hijos, sobrinos, nietos, cada uno dependiendo del momento de vida en el que esté. Pero esto de que si existe vida después de la muerte. Mirad, primero voy a pasar a contaros un poco cómo lo entiendo yo, cómo lo veo yo y cuáles son las señales que yo he identificado con respecto a esta pregunta. Esta pregunta que nos la hemos hecho todos en alguna ocasión. Algunos todavía siguen a día de hoy encontrando esa respuesta, dando vueltas. A lo mejor os la planteabais cuando erais pequeños y luego es como que, pues ahí hay un lapso de años que como nos entretuvimos bastante con esas novietas y cosas de la juventud, como aquel que dice, pues a lo mejor nuestros puntos de vista ahí lejanos, eso que será de la muerte, a mí nunca me sucederá o yo nunca pasaré por ello. Esos son los demás que son más emblebles que yo,
que no tienen mi fortaleza, que no tienen mi coraje. Pero poco a poco vamos cumpliendo años y esos achaques de salud, esas experiencias de nuestros seres que van falleciendo, van abandonando este lugar, este sitio, pues nos dan a entrever que eso que llamamos muerte se puede tocar más fácilmente que lo que nos hemos pensado en otras épocas de la vida, cuando a lo mejor pues esa salud nos sonreía muchísimo más que a lo mejor en estos últimos años. Y si estáis escuchando esto y sois muy jóvenes, pues salud y juventud divino tesoro, como decía aquel, y no os preocupéis que arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Mirad, bajo mi experiencia personal, y digo personal porque, bueno, en alguna ocasión estaba ahí como un poco en el límite, ¿no? De saber, descubrir, tocar, palpar ese otro plano. Y sobre todo muchos estudios que he hecho y he ido recabando información y luego contrastando con bueno, pues figuras importantes y sobre todo teniendo bastantes testimonios de personas anónimas en las que todos tienen como una coincidencia, todos tienen como un nexo común. Mirad, he llegado a la conclusión de que la vida es un paso más. Mirad, en la vida materializamos en nuestro cuerpo físico, según como estamos ahora, de carne y hueso, todas aquellas cosas que nos han ido acompañando en diferentes reencarnaciones. Sí, reencarnaciones, he dicho bien, habéis oído fenomenal. Mirad, vamos evolucionando, vamos pasando como una serie de pruebas y tenemos que ir solventando, sanando, curando una serie de situaciones que no solo están con nosotros mismos, sino que también conviven con nuestros pasado, con esas vidas pasadas, con todas aquellas personas que están cerca de nosotros. ¿Cuántas veces se ha hablado de que lo que no empieces a cerrar ahora, aquí, en el ahora, como que quedará pendiente para otras vidas? Y al final hemos enfocado esa serie de vidas de una determinada manera que, bajo mi punto de vista, está como muy equivocada. Nos hemos centrado en ese aquí y en ese ahora, que está fenomenal, y además que yo soy bastante partidaria, pero en ese aquí y en esa ahora, de todo lo material, de todo lo que sea capricho, de todo lo que quiero conseguir, de todo lo que quiero tener, y nos hemos olvidado bastante de esa espiritualidad, de ese otro mundo que verdaderamente tendría que marcar mucho más este plano, pero que aparentemente es como que lo hemos borrado. La muerte no queremos pensar en ella, es como que son demasiados los misterios que albergan y además como que muchas veces, mirar, es un tema que lo tenemos ahí cerrado, bajo llave, y parece que el hablar de ello pues debe de provocar una sensación un tanto extraña. O quizás es que como no tenemos respuesta para tanta pregunta que a lo mejor nos han hecho nuestros hijos, nosotros decimos a nuestros padres, entre nuestros amigos hemos hablado alguna vez o incluido con nuestra pareja, al final son ciclos que sin quererlo ni beberlo van quedando ahí como colapsados. Mirad, existe un vínculo de nuestro ser. Nuestro ser es eso que vive siempre y que unas veces se materializa en eso que llamamos cuerpo. Y cuando abandonamos el cuerpo, porque el cuerpo es una carrocería que tras X años pues ya no tiene o no puede tener mucho más recorrido, demasiado recorrido estamos teniendo últimamente con la tecnología, con la medicina y etcétera, etcétera, empieza a marcharse. Muchos son los que cuando se marchan, bueno, pues se van apagando poco a poco, dan esa señal de que me voy a marchar y nos da tiempo un poco más a despedirnos, pero otros muchos son los que, bueno, por diversas circunstancias pegan un corte radical y se van de este plano al otro. Mirad, nuestra esencia, nuestro ser, es aquel que no muere nunca. Sí, habéis oído bien, no muere nunca. Es decir, lo que nosotros
hemos adquirido, para que entendáis un poco el concepto de esencia. Bueno, los que me vais siguiendo a lo mejor ya estáis más habituados porque me habéis oído hablar de ello mucho más que una vez y más o menos ya vamos metiéndonos en el circuito. Esa esencia no muere nunca. ¿Qué pasa cuando verdaderamente tenemos que abandonar ese cuerpo y nos llega ese momento de cambio de estado? Vivimos siempre, unas veces materializados en el cuerpo y otras en eso que podríamos llamar, bueno, pues cielo, que no es nada más que nuestra esencia, donde nosotros nos reconocemos y mirar, donde nosotros nos proyectamos tal y como somos en el aquí y en el ahora, en este momento. De nosotros queda como esa esencia, esa fragancia, inclusive mirar, también nos vemos y nos vemos casi siempre o recordamos, se recuerda o se ve de nosotros como hemos sido, ¿no? Imaginaros que una persona que trabaje, yo qué sé, pues en una pastelería, cuando esa persona fallezca, en ese plano celestial, en ese plano del universo, quedará su esencia que va con él. Y esa esencia, él se proyectará con la misma ropa, la misma pinta, inclusive en el mismo escenario donde esa persona tenía su vida, desarrollaba su vida. Y a lo mejor sí que se proyecta totalmente el pastelero, ¿no? Que acabamos de poner, pues como si estuviera en la pastelería. ¿Qué pasa cuando yo fallezco y voy a ese sitio, ¿no? A ese plano, a esa energía? Pues nada, claro que puedo estar con todas aquellas personas que conocí cuando yo tenía ese cuerpo físico y además las voy a ver con este plano, como si estuvieran en este plano. Mucho también se ha hablado de que, joder, pues parece que cuando sueño con una persona que se ha muerto, cuando tengo una visión de una persona que se murió pero me da un mensaje, nunca lo vemos o nunca lo materializamos, ¿no? Con esos ojos sensoriales o con esos ojos espirituales como a lo mejor estaba en sus últimas épocas, ¿no? Ahora vamos a explicar también por qué. Y siempre es como que lo vemos o la vemos en el momento más pletórico de su juventud o cuando era un adolescente. Vale, eso sucede porque esa persona cuando verdaderamente ya abandona este plano, esa esencia, claro que recuerda o ve, o cada uno es como que se percibe de esa manera. ¿No? Como si tuviera una juventud, como si estuviera a los 15 años. Y eso va estrechamente ligado y unido a esto que muchas veces habréis oído eh, cuando vamos cumpliendo años, ¿no? Y teníamos 30, y teníamos 40, y teníamos 50, y tenemos 60, y vamos a tener 70, y luego 80, si Dios quiere. Y en todos esos años, en todas esas décadas, no hay nadie que verdaderamente se visualice o se vea aquí en este plano de la Tierra con ese montón de años. Siempre es como que, joder, pues cuando yo conocía, era pequeño y conocía a una persona que tenía 30, madre mía, qué mayor, y qué desmejorado o qué arrugas, así con cada una de las edades, ¿vale? 40, 50, 60, 70, pero yo no, yo ahora tengo 70 y es que estoy hecho un chaval. Mi cara es tremenda y, joder, es que tengo una vitalidad. Pues mirar, ese es el ejemplo directo de cómo cada uno de nosotros nos percibimos en espíritu, en esencia, en esta esencia de la que yo os estoy hablando ahora mismo cuando pasamos al otro plano. Esa esencia es cómo nosotros nos proyectamos, qué visión tenemos de nosotros mismos. De ahí que muchas de las veces cuando en esos sueños que están mucho más conectados al otro plano de lo que os parece. Esos sueños que también yo destinaba aquí en este vuestro canal, bueno, pues esos domingos del amor, ¿no? Cada uno de los domingos destinamos a un tema y uno de esos temas era los sueños. Otro me parece que era el de Yaví, como que esos momentos que ya habíamos vivido o que volvíamos a vivir de nuevo. Vale,
Pues muchas veces en esos sueños, todo el mundo cuando sueña tiene el poder de verdaderamente irse al otro plano, tener como conversaciones con personas que están en este mismo plano y encontrarse, es decir, cuando yo sueño mucho con esa persona que me gusta y tengo una conversación y como que parece que me descifra una de las cosas que yo quiero saber o me da una información de algo que me llevo preguntando estos días. Claro, porque verdaderamente cuando nosotros o vosotros estáis soñando, eh, ahí hay un sitio, por llamarlo de alguna manera, donde nuestros entes sí que pueden conectarse, sí que pueden hablar, sí que pueden resolver todas aquellas cosas que no se están resolviendo en este momento presente actual de vuestra vida. Y recurro a eso de lo de los sueños porque para que entendáis que cuando yo sueño con una persona, bueno, hay muchos tipos de sueños, ¿vale? Pero muchos de ellos sí que yo los veo pues como si estuvieran conmigo aquí de carne y hueso. Al igual que si sueño con una persona que está fallecida, hay mucho tipo de visiones de esa persona, inclusive no hace falta a lo mejor estar en ese estado de duermevela, sino que muchas personas por la capacidad que tienen los pueden ver cuando se está despierto. Esas personas se presentan como con ese estado jovial o eh, como para ti una imagen de un recuerdo que verdaderamente tú tengas como muy metido dentro. Imaginaros que a una de nuestras abuelas siempre se la recordaba porque llevaba una toquilla. Pues a lo mejor la abuelita se nos presenta con esa toquilla, porque a nosotros no nos va a resultar como extraño. E incluso vamos a reconocer una serie de objetos o una serie de cosas, vestidos, trajes, como sea, que esas personas, esos personajes llevaban en esta vida. Pero, ¿qué sucede cuando esas personas a lo mejor pues han tenido un cambio brusco de este estado, estado físico, a ese estado un poco mortal? Pues que cuando nosotros pasamos a ese otro plano, vemos que hay ahí una serie de personas que están como con unos tintes oscuros, como más ennegrecidos, como todo lo que rodea a esas personas son como ellas se veían, personas que muchas veces a lo mejor hemos denominado con una energía un tanto extraña, cercanas a esas personas llamadas tóxicas, que a lo mejor pues no teníamos muchas afinidades cuando estábamos en el periodo de la Tierra. Esa gente se suele presentar en esa atmósfera y se suele presentar como con un aspecto, ya os digo, ennegrecido y casi siempre en sitios como lúgubres, tenebrosos, y porque además es la percepción que tienen ellos de ellos mismos. Mirad, hay una cosa que se llama conciencia y esa, por mucho que nos pese y por mucho que la queramos distraer un poco en vida, ¿no? Cuando nosotros decimos eso de que, bueno, ya lo pensaré, ya lo... Vale, pues esa conciencia nos habla. Y nos habla muchas veces al día. Y nos habla bajo muchos acontecimientos en los que nosotros pues hemos actuado de una determinada manera u de otra. Y esta conciencia también se refleja en ese plano. Igual que nosotros, os estoy diciendo que nos vemos pues, y que reconocemos a gente que veíamos en la Tierra pues con su mismo aspecto, aspecto jovial, imaginaros que tenían como un cargo público, pues a lo mejor en su oficina de trabajo, con su uniforme, y ellos a nosotros nos ven pues como nos han visto aquí en la Tierra. Cuando nosotros topamos con una serie de gente que aquí es como que aportaron muchas lágrimas, mucho dolor, mucha tristeza y además que su conciencia en ella se lo llevaron. Verdaderamente en ese plano veis que son gente, vais a ver, vais a comprobar cuando nos llegue a todos ese momento, que se han ido como con esa oscuridad que han mantenido en esta vida.
Y mirar, estoy contando esto porque muchas veces a través del sueño y en estado consciente, yo sí que soy capaz de no solo ir hacia ese sitio, vamos a llamarlo así para que lo entendáis un poco mejor, donde parece ser que se materializa o verdaderamente se ve qué es lo que pasa cuando se acaba esta, esta carrera que sería la vida, qué es lo que pasa cuando pasamos a ese otro plano. Y teniendo esto bastante presente, es como que verdaderamente te devuelven a la vida y la vida la tomas como con otro sentido. Muchas veces verdaderamente hay muchas cosas que nos queman, nos desvían de lo que sería lo importante. Muchas relaciones familiares, amorosas, terminan como siendo demasiado extensas y demasiado con una energía demasiado fuerte para que nos podamos como desprender. Y al final ese come nos tiene mucho tiempo de aquí de la Tierra perdiendo el tiempo, nos tiene mucho tiempo pensando y mucho tiempo como superando esa prueba. Mirad, si fuerais capaces como yo, y si alguno es capaz, pues os agradecería que dejarais el comentario y así de esa manera pues también daríamos cabida en estos vuestros programas del misterio a diferentes secciones para que también vosotros hablarais o contarais vuestras propias experiencias. Y bueno, pues así fuéramos todos un poquito construyendo esas cosas misteriosas que no sabemos muy bien a qué atenernos. Siempre que habláis conmigo y siempre que a lo mejor en algún programa pues se ha terciado, siempre os he acabado diciendo que todo lo que no hagáis en vida, todo lo que no solucionéis de esas cosas que incluso pueden venir de nuestros ancestros, esas heridas ancestrales, quedará para la siguiente vida. Y al final es como que, bueno, mira, pues ya está, yo esto así, luego terminaré y ya pasaré al otro plano, ya descansaré, que no, que no se descansa. Que al final en ese sitio es como que se está hasta que verdaderamente como que se recargan un poco de pilas, como que esa esencia vuelve a recuperar un poco su estado celestial y vuelve como a planear y a planificar la siguiente vida. No olvidéis que vosotros habéis tenido muchísimo que pintar a la hora de elegir el sitio donde estáis, donde vivís, los acontecimientos que os han sucedido tanto con parejas, con amistades, con hijos, y eso viene de ese paréntesis, ¿no?, que podríamos decir entre una vida y la siguiente, para que verdaderamente terminéis vosotros de encajar esas piezas que quedaron desencajadas. Y os diría que todos los personajes de vuestra vida no solo nos esperan, como en el tránsito, no de un momento a otro. De hecho, es como que en ese tránsito hay mucha gente que no se quiere terminar de ir, como que se aferra a esto, a lo material, al cuerpo, se despista uno, ¿no?, de ese cambio. Y muchos son los acontecimientos en los que nuestros familiares o nos devuelven a ese plano material, si todavía no era nuestro momento, a ese plano físico, o nos cogen de la mano para guiarnos en esos primeros momentos de descentre, del paso de una vida a la otra. Mirad, muchas veces esas vidas pasadas, de las que también hemos hablado y además muchísimo, nos dan la posibilidad, como este paréntesis que digo yo entre una vida y otra, de curar muchas cosas a nivel físico y a nivel emocional. Porque además se nos da la posibilidad de acceder a muchos de esos recuerdos que ahora mismo no tenemos constancia, no somos conscientes, para que terminemos de, bueno, pues apretar esas clavijas, poner esos tornillitos donde tienen que estar, para que verdaderamente volvamos a repetir una vida, pero bueno, con unos ciertos tintes distintos en evolución, que también me habéis oído hablar muchísimo
de eso de la evolución. En una misma vida, si también es posible, cómo seguir evolucionando, seguir subiendo esa escalera y seguir curando, sanando muchas de las cosas que no hemos sabido cómo encajar. Vamos a ver, cuando recordamos la información, sobre todo esa información, la que sea más relevante sobre nuestras vidas pasadas, empiezan a confirmarse una serie de sospechas sobre lo que podríamos decir vuestros esquemas o nuestros esquemas principales de vida que dominan nuestras anteriores reencarnaciones o encarnaciones, mejor dicho. Daros cuenta que ese sitio de paréntesis, que bueno, vamos a pasar a llamarlo así, entre una vida y la otra, entre una encarnación y otra encarnación, sirve como para verdaderamente ser conscientes de qué es lo que ha pasado, qué es lo que no hemos encajado, qué es lo que no hemos sabido hacer, qué cosas también hemos hecho bastante bien, qué cosas bueno, pues nos han relanzado para seguir subiendo en esta propia vida escalones espirituales y sobre todo para ir viendo con qué vida vamos a volver. ¿Con qué vida vamos a volver para verdaderamente esto que no hemos sabido hacer? Por ejemplo, terminar de tener una pareja. O no, porque tampoco está escrito en ningún sitio que todo el mundo termine teniendo una pareja, unos hijos, ser abuelo. O imaginaros al contrario. En la vida que habéis tenido, no habéis tenido ni pareja, ni hijos, ni habéis sido abuelos. A ver las clavijas de una vida y de la otra vida, porque han sucedido. Han sucedido porque esas heridas ancestrales y porque esas vidas anteriores a lo mejor os han hecho tomar esa encarnación en esta vida que habéis tenido o que la que estamos teniendo, diseñada de esta manera, como para tener una falta de una serie de cosas o a lo mejor para tener un exceso de otra serie de muchas cosas. Y mirar, es ahí en ese paréntesis cuando somos capaces de acceder a esos recuerdos, de acceder a tu subconsciente, el cual, mirar, no dudéis que os va a proporcionar muchísima información sobre el viaje de vuestro alma. Ese viaje a través del tiempo, a través de otras encarnaciones, a través de esos personajes que han convivido contigo. Y es ahí, en ese paréntesis, donde esas personas que han estado con nosotros verdaderamente se muestran en ese lado o en ese momento afable que nos hubiera gustado como tener o ver aquí en la Tierra. Y como que cuando nos manifestamos en esencia, ahí no hay ni dimes, ni diretes, ni acciones de perdonar, ni de querer, ni de no perdonar, ni de odiar, ni... Mirad, todos estos términos que normalmente utilizamos, te quiero mucho, te odio con toda el alma, ojalá no sé qué, ojalá no sé cuántas, son unos términos muy bajos que hemos puesto en este plano físico y son unos términos muy bajos de lo que nuestras primeras esencias hicieron, de un altavoz de esos recuerdos ancestrales para que verdaderamente sepamos que el mal existe, que esas fuerzas en las que muchas veces nos fijamos o sentimos o anidan como por nuestro mundo, claro que están, pero sobre todo como para que una vez que nos elevemos, relativicemos y veamos cuánto tiempo hemos ganado o cuánto tiempo hemos perdido con esa serie de situaciones. Muchas veces, como estos paréntesis de vida y la vida misma, ponen de manifiesto la necesidad como de liberar todas esas energías, ¿no? Que siguen atrapadas en nosotros durante
siglos, durante varias encarnaciones, durante varias generaciones. Y es como terminar de no tener miedo a sentir emociones y a sentirlas con toda su intensidad. Y no a negárnoslas, como muchas veces hacemos, no solo porque las negamos a nosotros mismos, sino porque también se las negamos a las personas que tenemos enfrente. Ya sé que es difícil, pero como que todo esto es así, así se manifiesta, así se manifestará, y como que no debes o no debemos recrearnos muchas veces en ese pasado ni obsesionarnos con él, porque mirar esas obsesiones y esas energías un poco tanto oscuras, negras, no hace nada más que desvirtuar nuestra esencia perfecta, nos hacen perder como mucho tiempo, nos hacen sufrir mucho más de lo que verdaderamente nos tocaría, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y nos hacen tardar tiempo en alcanzar como el equilibrio, como determinar de sanear verdaderamente y paulatinamente todas esas emociones que por un lado hemos ido reprimiendo y puede ser que las hayamos ido reprimiendo como a lo largo de vidas anteriores, de vidas pasadas, o todo lo contrario, a lo mejor las hemos dado a raudales y no hemos seguido como un criterio, ¿no? Vamos a hacer una mención bastante especial a, me estoy acordando ahora, una de, bueno, pues esas frases que muchas veces repetimos de con lo bueno que he sido yo, con lo bien que yo me he portado, con todo lo que yo he hecho, con todo lo que he querido yo. Y fíjate qué mal que ver, qué mal me ha pagado la vida, qué mal me ha pagado las personas, qué mal me ha pagado el universo y todo, qué mal. Pues mirar, a lo mejor has escogido encarnarte en una persona que todo que quede mal, porque a lo mejor antes tú has sido de los que era todo que muy bien, o has dejado pasar, no has tenido en cuenta todo lo que se hacía por ti, todo lo que te han querido. Ir pensando un poco y sobre todo ir pensando un poco en vuestras generaciones anteriores, ¿vale? Normalmente cuando una generación, pues por ejemplo, tiene una enfermedad genética, va saltando, claro que por eso es genética, va saltando de unas generaciones a otras, a otras, a otras, o a lo mejor en vez de saltar a la siguiente va cada 2 generaciones, ¿no? Y va provocando, por ejemplo, una enfermedad, va provocando, por ejemplo, que todo el mundo esté a lo mejor en esa familia un tanto desequilibrado, va provocando que todo el mundo sea no sé qué, va provocando que... Y a ver, cosas malas y cosas buenas, ¿eh? Estoy poniendo ejemplos un poco tremendistas para que sepáis un poco por dónde voy. Vale, pues eso no es casualidad. Eso no es el destino, eso no es, eso somos nosotros, que vamos a ver si empezamos a coger que todo lo que nos sucede o que nos pase lo hemos elegido nosotros de una determinada manera o de otra. Hay que darse un poco de cuenta de que las personas con las que ahora a lo mejor estamos compartiendo la vida han desempeñado un papel en esas otras encarnaciones pasadas, que la razón por la que estáis juntos otra vez podría ser una existencia de una fuerte conexión entre vuestras almas, o un amor imperfecto, o una necesidad de resolver, no sé, asuntos pendientes, por llamarlo de alguna manera, que por lo general se traducen como en una fuente de pedir perdón, acercarse. Una necesidad de verdaderamente mirarse a los ojos y como porque profundizar en esa mirada. O lo que normalmente soléis llamar, o se suele llamar como un poco de desequilibrio kármico. La vida nos vuelve a juntar con el propósito de liberar rabias enconadas, como si se tratara muchas veces de una especie
de desintoxicación, ¿no? Como si nos apuntáramos a una clínica de desintoxicación, nada más que esa clínica es la vida de ahora. Que joder, qué larga es en algunas ocasiones. Muchas veces sí conseguimos equilibrar el karma. Cuando somos capaces de sentir compasión, cuando esa compasión por el viaje del alma nos lleva a esa persona, a esa empatía, a ese ponernos en el sitio, a ese saber, es difícil, ¿eh? Es difícil. Mirar, nuestro cuerpo físico es temporal, pero lo que no debemos de olvidar, lo que no debéis de pasar por alto, que nuestra alma es eterna. Esa esencia de la que comenzaba yo hablando al principio de estos misterios, de que existe vida después de la vida, después de la muerte. Y mirar, hemos sido creados para que a medida que esas encarnaciones vayan sucediéndose, las veamos como oportunidad de vivir multitud de experiencias, como oportunidad de tener como una medida en la que la gente recuerda cómo eran esas vidas. Y por eso existen muchas veces esos déjà vus. Y también es como que debemos de ser capaz de, no sé, de tener como enfrente o ser capaces de abarcar una serie de patrones negativos, como ser capaces de resolver, porque muchas veces esos patrones negativos nos llevan a esos problemas de salud, y en esos problemas de salud, como no podría ser de otra manera, muchos tienen esas raíces del pasado, esa genética que yo os acabo de nombrar, genética que no existe por casualidad y que hay que ver la medicina cuánto avanza, cuánto ha avanzado y cuánto avanzará, pero que vista desde esas esencias espirituales, la medicina va como muy por detrás, porque a esto que llamamos genética es como que nuestro ser ya sabe que genéticamente yo voy a estar predispuesto a eso. Además, es como que a la hora de escoger esa vida nos hemos recreado un poco en, venga, voy a ver si paso por esta situación para verdaderamente superarla y cómo cerrar un poco el ciclo. Así es, así es. Y así demuestran muchas veces los seres humanos, ¿no?, que conservamos toda esa información. Como que todas las lecciones, todos los recuerdos que hemos ido recopilando en nuestras distintas encarnaciones o reencarnaciones, en muchos sentidos, ¿no? Tras cada una de las vidas hacemos más por ser más fuertes, más sabios, también por, no sé, por solernos reencarnar como al lado de las mismas personas, tanto porque las amamos o porque las hemos odiado, o nos han quedado capítulos pendientes sin cerrar, sin aclarar. Han quedado malos entendidos, han quedado como esas disputas y riñas tontas. De ahí que muchas veces cuando esas personas nos tocan no de físicamente, nos tocan el corazón y decimos, madre mía, ¿y por qué se me repetirá a mí el esquema de hombre o de mujer? Y todos los que he conocido están cortados con el mismo patrón, y encima era el mismo patrón de mi padre y de mi abuelo y de mi esto y de mi lo otro. Pues atención, porque es como que hay que ponerse a actuar un poco para verdaderamente solventar pues ese capítulo, que al final esos malentendidos, eso aclarar las situaciones, que no hagamos bueno, pues en este presente momento vida, pues ahí quedará. Y otra vez que habrá que volver a lo mismo. Me acuerdo cuando empecé a tener un poco de conciencia, ¿no?, de estos temas. Un poco antes de tenerla, siempre decía, madre mía, pues otra vez a venir, y otra vez a pasar por estudiar, y otra vez a pasar por... otra vez.
Bueno, quién sabe, a lo mejor nos reencarnamos en un niño de Etiopía y no tienen que estudiar nada porque no tienen ni alimento. Y muchos de ellos fallecen casi con una cierta pronta edad, para que veáis que muchas veces hacemos unas complicaciones de cosas que, madre mía. Bueno, y por eso muchas veces cuando confiamos en el tarot, cuando leemos el oráculo o cualquier tipo de cosa esotérica, cualquier mancia, eh, eso que está ahí, esa energía, esa fuerza, ese poder, no hace nada más que darnos pistas, verdaderamente señales de las cosas que debemos de seguir trabajando, de las cosas que podríamos cambiar, pero mirar qué pesados que somos, que hay muchas veces que nosotros no escuchamos el consejo que se nos da, sino que encima hacemos todo lo contrario. Por ejemplo, yo os estoy diciendo, algunos lo consultáis conmigo, ¿vale? Imaginaros que estamos hablando de, es que no sé si hacerme un bocadillo de chorizo por la mañana o por la tarde. Pues mira, te están aconsejando que te lo hagas por la mañana, porque además yo que estoy notando tu equilibrio y tu energía existencial, creo que por la mañana sería mejor para tu salud. Bueno, el bocadillo de chorizo no es muy saludable, pero también dependiendo de la época del día que lo toméis, puede ser todavía mucho más perjudicial. Así que yo quedaría te están aconsejando las cartas que te lo tomes por la mañana. Venga, vale, muy bien. Y luego me dejáis un WhatsApp, madre mía, me he puesto malísimo. Me he tomado el bocadillo de chorizo a las 7 de la tarde y hay que ver que mal me ha sentado. Hombre, hombre, bueno, o mujer, sí, ya te lo he dicho yo. Y muchas de esas cosas que preguntáis y que necesitáis, por ejemplo, a una vidente, una guía espiritual, como sería mi caso, una tarotista, una sanadora, muchas de las cosas que preguntáis, yo creo que en vosotros ya está la respuesta. Yo creo que vosotros ya sabéis tomar como ese camino. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué no lo hacemos. ¿Por qué nos ponemos muchas veces tantas excusas para terminar haciendo algo que es lo primero que queríamos hacer? Pues de ahí vendría muchas veces el por qué reencarnamos con personas que amábamos, que odiábamos, que tenemos que aclarar cosas con ellas, que a lo mejor tú en otra vida, en vez de ser la persona a la que han dejado, eras tú el personaje que dejaste. Ay, mirad, muchos de los métodos que se utilizan, muchas de las cosas que se comprueban a nivel energético, no olvidéis que están muy cercanas o más cercanas de lo que pensamos a esa medicina. Muchas veces hay esas cartas, esos oráculos, no serían nada más que métodos ancestrales de adivinación, basados muchos de ellos en resonancias magnéticas. Sí, habéis oído bien. Esas resonancias magnéticas que, bueno, chocan esos sonidos, ¿no?, contra nuestro cuerpo físico y van detectando una serie de irregularidades o no de lo que sería nuestro interior. Pues es lo mismo. Cuando realizáis una consulta conmigo, ahí existen una serie de huecos o no. Muchas veces también la gente me sorprende para bien, porque están súper evolucionados e inclusive podrían estar mucho más que yo, porque es como que tienen todas las herramientas. Es más, muchas veces lo han practicado sin saber que lo estaban practicando, lo han puesto en marcha, ¿vale? Lo de practicando es que lo he puesto en marcha, lo he puesto en conocimiento y muchas veces les ha salido con un éxito apabullante. Pero luego no sé en dónde está ese retroceso. Bueno, no sé dónde está ese retroceso, no os voy a mentir. Sí, es como que cuando ocupamos este cuerpo estamos como puros, ¿vale? Como que nuestra energía parte de cero, por decirlo de alguna manera. No está ni en positivo ni en negativo. Y a medida que esa encarnación va sucediendo, es cuando empezamos a fastidiarla o no.
Si la empezamos a fastidiar, es como que energéticamente nos iríamos para los negativos, para que lo entendieras de alguna manera, y si no, si empezamos a subsanar, como si nos fuéramos para los positivos. Muchas veces cuando hablo así me doy un poco de risa yo también, pero creo que es una manera como muy fácil de que entendáis un poco que los misterios de la vida, en este caso de la muerte, nos tocan mucho más de cerca, que no están tan lejos, que no es una cosa como tan rara, como tan extraña, como tan recóndita, de la que a lo mejor muchas veces pues, nuestros propios familiares nos han ido educando, porque aquí también influye en todo. Muchas veces cuando buscamos una respuesta, lo único que hago yo es como intentar calmar vuestras energías para que esa respuesta del futuro, presente-futuro, me llegue con intensidad. Contra más intensidad, mayor acierto. Pero también hay que reconocer que muchas veces andamos con una energía que parece una moto. Por eso y de ahí la importancia de esa meditación, de esa relajación, de ese pensar en la numerología, ese pensar en los colores, en las letras, en esas señales, todo, los números, los colores, las letras, las señales, son una señal en sí misma, la cual vosotros podríais ver desde que os levantáis hasta que os acostáis. Porque además es como que en cada uno, ya que somos totalmente distintos, somos seres totalmente perfectos pero distintos, las vibraciones como que se ajustan de una manera precisa, como que cada uno lleva su frecuencia y podemos vibrar, coincidir y además como estar bastante bien con personas de nuestra misma vibración, y también podemos estar muy bien con personas que tengan una vibración muy contraria a la nuestra. De ahí que es demasiado el ruido que en nuestros días Jobar se manifiesta, y la necesidad que tenemos muchas veces como de parar, de escuchar cosas tranquilas, cosas que no nos hagan pensar, cosas que nos abstraigan por un momento y nos lleven como a ese estado celestial, ese estado donde verdaderamente ni vamos a ser juzgados, ni tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer, ni lo que no vamos a hacer, ni... Pues para eso están esos ratos o estos vuestros ratos del misterio. Y no quiero que se me olvide, porque es súper importante agradecer o dar gracias. Yo os las voy a dar en este momento por estar aquí conmigo, y os voy a invitar a que sigáis estos capítulos del misterio, que pueden ir tratando de aquellos temas que también vosotros os inquieten. Podéis dejar vuestros comentarios, opinar. Ya sabéis que hay que darle al like, hay que suscribirse, las notificaciones, la campanita, todas esas cosas que muchas veces me recuerda nuestro querido Roberto. Pero ser conscientes de que cuando damos gracias, cuando queremos agradecer algo, no es porque hayamos tenido la suerte de que eso nos haya salido muy bien, que también, sino porque verdaderamente, aunque nos haya salido fatal, que también hay cosas que nos salen fatal, somos capaces de agradecer como el momento que se nos ha dado, la oportunidad que se nos ha puesto en el camino, que se nos ha brindado, y como que somos capaces de agradecer los obstáculos. Y se me estaba viniendo aquello de las alegrías y las penas, es que parecía como la boda, por eso no quería yo seguir por esta misma por esta misma rama. Pero sí, como las alegrías y las penas como en las bodas, más que nada porque muchas veces, joder, ¿quién va a agradecer una catástrofe? Pero alguien se ha parado a pensar, ¿por qué está frente a esa catástrofe? ¿Qué es lo que le ha llevado a la catástrofe? ¿Qué es lo que sigue haciendo para que la catástrofe se haya quedado en su vida y no se vaya ni a empujones? Pues pensarlo un poquito, porque ahí muchas veces está la clave, o muchas de las claves. Agradeceros este ratito
y os dejo un poco con mi música para que penséis.